No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a otra edición de este Hora 23 que es suyo, completamente suyo. Todo lo que hacemos es justamente pensando en usted, por cariño a usted. Seguimos pendientes de lo que está pasando en el tema de salud en nuestro país, el tema de las lluvias, lo político, que también no podemos descuidarnos. Vamos a conocer las 5 noticias destacadas del día. No es una buena noticia. Yo respeto muchísimo la figura que fue fundamental en el caso de la causa marítima, el doctor Ramiro Bretons. Lamento que haya tomado esa decisión, es una pérdida para Bolivia, pero espero que el resto del equipo de abogados mantenga la línea y mantenga la coherencia. Ni siquiera notificado. Yo quiero decir a la presidenta, ella es mujer, ¿qué clase de gente tiene? Él me ha acusado, me ha difamado, ustedes saben, hasta ahora no me ha comprobado nada. Yo tengo derecho de estar caminando. Es una persecución política, tantas cosas ha pasado. Es un hecho histórico esta desclasificación de documentos que no son secretos de Estado, que no son secretos militares, que nunca debieron ser secretos. Son contratos por recursos públicos, son antecedentes por pago a empresas frutos de los procesos de nacionalizaciones, estatizaciones. La promulgación de esta declaratoria de emergencia es urgente para la población del departamento, ya que los impactos ambientales, principalmente en la cuenca Tanquiña, Trópico y Valle Alto, necesitan urgentemente su atención de manera estructural. En este periodo hemos tenido 8 fallecidos en el departamento de La Paz por el desborde del río Chayasuyo, el Sorata, Colquencha, Achocalla, Jesús de Machaca. Hemos tenido 55 viviendas dañadas. También tenemos 1.470 hectáreas de cultivos que han perdido en lo que se refiere a la producción de la papa, cebada, alfalfa, avena, quinoa, maíz, tomate, morrón, haba. Realmente las lluvias nos están causando un daño tremendo a la parte agropecuaria, también a las familias que han quedado sin techo. Tengo que darles una información que ha salido en la agencia de noticias CERVOL. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado que hay preocupación del organismo respecto a la situación de Bolivia debido, dice, al procesamiento de exfuncionarios y personas ligadas al anterior gobierno, y esta declaración la ha realizado hoy, este jueves, en Ginebra, en su informe oral al Consejo de los Derechos Humanos. Seguimos informando, estas son las 3 que usted tiene que conocer. En la última semana, 20 países han confirmado los primeros casos de coronavirus, generando temor en Europa y Medio Oriente, tras los brotes centrados principalmente en Italia e Irán. Por tal, países vecinos han cerrado fronteras y han implementado la prohibición de viajes. Desborde de ríos y quebradas han provocado avalanchas, dejando un saldo de 8 personas muertas y 6 personas desaparecidas en Colombia. Esto a causa de fuertes lluvias que azota Caldas y Santander. Debido a un nuevo proyecto de ley que concede la ciudadanía a migrantes de varios países, han generado un conflicto y enfrentamientos entre hindús y musulmanes, dejando un saldo actual de 32 muertos. Nos acompaña esta noche el ministro de Salud, Aníbal Cruz, para que podamos hablar de esto que es el coronavirus y todo lo que se está generando en el país. Ante todo, gracias por estar con nosotros.
bienvenido. Nos ha costado traerlo. Si no era el coronavirus, no venía. Querida Miriam, para mí es una alegría el estar a tu lado, un orgullo ser tu amigo desde hace mucho tiempo. Desde colegio, de tanto tiempo. Desde colegio, y un saludo a mis compañeros, el orgullo de estar con mi gran amiga, mi compañera, y además también compañera de teatro, cuando hacíamos teatro. Uy, se va a acordar de teatro. Gracias por estar. Sí. Ahora estás en un cargo tan importante. Bueno, voy a ustearlo, por favor, ministro, por respeto. En un cargo tan importante y que hoy nos está concitando justamente para que podamos hablar de este tema. Creo que la importancia del cargo no hace a la persona, sino que más bien el compromiso de trabajar. Estamos acá circunstancialmente y feliz de poder servir al país por un mandato también y acompañando a nuestra presidenta Yanine Áñez. El dengue nos ha tenido y nos tiene todavía preocupados, pero también este caso del coronavirus, con este tipo sospechoso, este caso sospechoso del que ya se ha dado hoy un primer informe. ¿Cuándo vamos a saber el segundo informe? Ya para reconfirmar. Estoy a minutos, ¿no? Y de que me llegue el informe, me comunicaron de Senetop, están trabajando, hay algunos detalles, pero ya con el informe que tuvimos esta mañana de un que es negativo, solamente estamos esperando la reconfirmación. Sí. Un poco a la inversa del Brasil, ¿no? Cuando Brasil dice positivo, el segundo informe también positivo, entonces ya se eleva a caso sospechoso a caso confirmado. ¿A nosotros nos tiene que tranquilizar el hecho de que el primer informe haya sido negativo? Bueno, nos tranquiliza porque también el paciente está con una evolución favorable. No tenemos la esperanza de que el segundo informe también va a ser negativo y pues solamente hacer las medidas generales. Felicitar al equipo de médicos interdisciplinarios que ha manejado en forma muy responsable, protocolizada, y pues decir a la población de que debemos mantener la serenidad, la tranquilidad, porque estamos trabajando bajo protocolos, estamos trabajando con información internacional del momento. De todas formas, tengo que decir que ayer nos hemos arrebatado cuando dijo de que teníamos un alto caso probable de coronavirus. Bueno, el tema es que por la región, por lo que venía, y el tema alto es un poco bien delicado porque a veces la población se pone susceptible. Entonces, estamos nosotros, Miriam, tratando de mostrar la realidad, y ahí viene lo importante. Debe ser solamente un solo interlocutor para evitar las especulaciones, ¿no? Y hemos establecido ya la línea, estamos con información al día, nos están dando información. Hoy día he tenido una videoconferencia con los ministros del área andina y todos establecer un protocolo, porque hay lugares donde, por ejemplo, se está tomando los casos probables, por ejemplo, en Chile 260 casos probables, pero ninguno clasifica a sospechoso. Acá hemos tenido en Cochabamba o en Bolivia 2 sospechosos. El caso del joven de 18 años, que se confirmó de igual manera que era negativo, y el del joven ahora de 38 años, procedente también de la zona de Guangzhou, en la China, y que él tuvo solamente 2 síntomas, la fiebre y la tos. Ya. Lo que lo hizo sospechoso es el origen de dónde venía para pensar que era un caso importante. Pero era Guangzhou, no era Wuhan. No era Wuhan, otra zona. Guangzhou, yeah. ¿no? Guangzhou, ¿no? Entonces él estuvo allá, pero tuvo una rutina, viajó por varios países. ¿De quién estamos hablando? ¿Es un piloto? Porque ya nos han adelantado que podría ser. ¿Es un piloto? Estamos hablando de una persona que ha viajado por Estados Unidos, Corea, India y todo aquello, y toda esa ruta ha hecho de una manera que también él ha estado, ¿no?, en lugares donde no ha estado expuesto. Entonces, la gran ventaja, Miriam, es de que él, después de que ha llegado, a los pocos días ha hecho la sintomatología y él se ha presentado. Eso es importante para la población, Miriam. Es muy importante porque había la idea, por ejemplo, de cerrar fronteras. Si hubiera esa idea de cerrar fronteras, el flujo migratorio va a continuar. Hay muchas personas que dicen lo mismo, ¿no? Que se debería cerrar fronteras, pero también tenemos parientes, amigos que están afuera en este momento por cualquier motivo que podrían necesitar volver al país. No se recomienda, la Organización Mundial de Salud no recomienda cerrar fronteras.
pero respeta el derecho de los países de hacer esto. ¿Por qué? Porque la migración va a existir, y si existe la migración, cuando la persona tiene la necesidad de ir, un ejemplo, y no puede entrar, va a entrar en forma clandestina, y si tiene la enfermedad, ahí sí es peligroso. Por eso el criterio. El segundo criterio, todos deben usar barbijo. No, solamente las personas que son sintomáticas, para evitar que esas gotitas puedan ir. Pero también lo más importante es lavarse las manos. Lavado de las manos y no tocarse la cara, ¿no? Ahora, mira, si comparamos esta enfermedad del coronavirus versus el ébola, ¿no?, donde tenemos que aislar todas estas cosas, el coronavirus con las medidas generales, ya lo recomienda la OMS, es suficiente. Imagínate, de los 81.245 casos a la fecha, el 98% están en China. Y hay un porcentaje de curación, además que se maneja al paciente en su domicilio. O sea, ni siquiera en un hospital. Ni siquiera en un hospital, con todas las medidas de cuidado, obviamente con la alerta que corresponde. Y la mayor parte de estos pacientes se curan, porque la mortalidad se ha dado en un 2%. El 15% son aislados en los hospitales y el 5% en terapia intensiva. La mortalidad, vuelvo a repetir, 2%, cuando la mortalidad en China hay mayores. Por ejemplo, el índice de suicidios está altísimo. Claro, que es otro entonces hay un parámetro que tenemos. Y en los otros países que han sido importados con el coronavirus, la mortalidad está menos del 1%. Por tanto, debemos ver esta situación de una manera también. Hemos previsto la cadena, ¿no? Y mañana vamos a hacer nosotros un simulacro en Santa Cruz, donde vamos a mostrar cómo estamos organizados por redes. A veces se alarman, dicen, no, es que en tal lugar. No, en todas las redes estamos activando nosotros, pero no tenemos que focalizar, porque cuando se focalizó una clínica en Cochabamba, perjudicó inclusive el entorno y no era necesario esta situación. Ahora, esta persona que llegó de la China y que viajó por otros países, ha llegado en avión. Sí. ¿Y las personas que estaban en el avión también se las está contactando por si acaso? El protocolo, cuando me he olvidado traer aquí la ficha epidemiológica, cuando tú haces la historia de este paciente, también relacionas los contactos. Y los contactos entran en vigilancia y se hace un seguimiento. Es más, por ejemplo, en Chile ya se está haciendo inclusive una declaración jurada de responsabilidad, claro, que también vamos a entregar. Me decía el ministro hoy día, y no sé si han visto en las redes, el contacto y el fortalecimiento que hemos tenido ambos ministros de conversar y compartir algunas de nuestras experiencias, que son latinas, que son propias, diferentes a las europeas, pero dentro del marco del protocolo de la OMS. En este caso, ¿qué protocolo se está manejando? Él está internado en este momento. En este momento, pese al primer resultado, continúa todavía aislado, está asintomático. Entonces, ¿no está aislado? Está aislado. Por seguridad. Por seguridad. ¿Y las personas que viajaron con él? Las personas simplemente están, como te digo, registradas y además no controladas, simplemente con la alerta de que cualquier síntoma que tengan inmediatamente se presenten. ¿Pero se están movilizando por todo lugar? No. De otra manera estaríamos alertando, por ejemplo, en algún caso de una sospecha de que alguien llegue, ¿no?, al país procedente, por decir, de Wuhan, ¿no?, y no tiene ningún síntoma, pues esa persona va a ser observada, pero no aislada. ¿No aislada? No, inmediatamente presente un pequeño síntoma. Ahora, otra gran ventaja interesante, la gente pregunta, Miriam, pero ¿cómo han dejado pasar? Ha ido por Santa Cruz, que por tal lugar, que no sé qué irresponsabilidad. Hay otros que dicen que hay un sintomático en el Perú y que podría entrar. Estamos causando una alarma innecesaria, porque la persona, y eso es lo importante que la población sepa, debe tener fiebre, debe tener síntomas respiratorios, y esto no quiere decir coronavirus no quiere decir, puede ser una gripe común, o una neumonía normal, digamos, o puede ser un corona que no sea el coronavirus. ¿Cuántos coronavirus hay?
Mira, hace 40 años que hay coronavirus. Y hay varios tipos de coronavirus. Y esta cepa ha mutado y le hemos puesto nombre y apellido. Se llama COVID-19. ¿No? Querían ponerle, yo he estado cuando se le ha puesto el nombre, estuve en Ginebra, en la OMS, y cuando nos informaban decían, ¿qué nombre le ponemos? Otros querían ponerle el virus de Wuhan, pero ya se estigmatizaba una zona. Fue muy sensible la polémica, pero al último le pusimos COVID-19. Entonces, a partir de esto, clasificamos esta cepa que sobre todo ataca a las personas inmunodeprimidas, niños, ancianitos, pacientes inmunodeprimidos. Entonces, es importante de que la mayor parte de los pacientes que enferman también se curan, porque pues sus defensas están y con las medidas paliativas va bien. No queremos alarmar a la población, hay una corrida mundial. ¿Por qué? Porque es una zoonosis. Y la zoonosis se transmite de persona a persona. Por eso es de que esta zoonosis también puede viajar en avión, puede pasar continentes, y ahí es la alarma. Y no respeta ni altura, ni bajura, ni temperatura. No tiene, porque el virus tiene. Y otra cosa, un estornudo. Claro, un estornudo puede contaminar. En este momento yo puedo. Pero mira, si estornudo y después se sienta en esta mesa, después va a venir otros invitados, listo. Entonces lo importante es lavarse prolijamente las manos, cubrirse en caso de ser sintomático, todos estos elementos básicos. Y lo más importante, mire, yo te agradezco que tú me ayudes a difundir, porque sé que tu programa es muy bien visto en todo el país, ¿no? La información que ustedes puedan dar, que sea fidedigna, que sea y que las personas autorizadas puedan hacer la declaración, porque a veces se cruza, y nosotros en el Ministerio hemos dicho, solamente una fuente de información con la debida documentación que corresponde. Por ejemplo, yo podría especular en este momento, decir, es suficiente con el primer resultado, es suficiente, pero no. En protocolo yo debo tener la reconfirmación de un segundo resultado para dar. Y esto está en parámetros internacionales. Ahora, nosotros hablamos siempre, y no solo de esta época, cada año cuando hay epidemias, resfríos, y son terribles, H1N1, etcétera, etcétera, siempre hemos aconsejado utilizar barbijo, lavarse bien las manos. No estamos cometiendo un error, yo creo, en eso. Te voy a dar una primicia, y esto para la población, que estamos preparándonos para una influenza muy fuerte este año. Porque cada año mutan, ¿no? Así como el dengue ha venido este año con semejante fuerza, lo que se prevé es, y lo que vamos a recomendar como ministerio, es de que vamos a comenzar ya con las campañas de vacunación. Estamos ya, porque el influenza que se viene es muy fuerte. ¿Y las vacunas ya están acá? Y las vacunas todavía estamos haciendo toda la adquisición a través del SEA, todo aquello, y vamos a tratar de que pasado esta época de lluvias ya comencemos nosotros con la vacunación. Otra cosa, mira, y esto para la población. Desde el 87, Bolivia ha declarado la erradicación del sarampión. Esa es una buena noticia. Y hemos declarado la erradicación, pero ahora el riesgo es grande. Exactamente. ¿Por qué? Porque en Europa se tiene la cultura de la no vacunación. Y entonces ha mutado y han aparecido casos en Europa, y ahora tenemos unos casos en Brasil, en la Argentina, en Paraguay. Entonces ya estamos siendo asediados. Por eso es que recomendamos a los papás, ¿no?, la vacunación, que sus niños estén vacunados debidamente. Yo te cuento un ejemplo, y esto, perdón que me salga, en el caso de la inundación de Tiquipaya, ¿no?, nosotros llamamos oportunidad. Tengo 68 médicos que están rastreando toda la zona, viendo las casas, el grado de riesgo y todo aquello. Y la contaminación en el y nosotros ya estamos haciendo la oportunidad, la vacunación a los niños que encontramos en las casas, e inclusive para rabia, para los canes que están ahí. Entonces, este movimiento epidemiológico que se da, que no se ve, ¿no?, ese trabajo que hemos organizado desde el Ministerio también está permitiendo un grado de prevención. Volvemos al coronavirus. Es importante decir que en el país hay 2 casos sospechosos. Esa es novedad. No, son los 2 casos. Sospechosos. El joven de 18 años que ya está dado de alta, y este de 38 años que tiene, no hay más casos, ¿no?, para reportar. Hemos tenido 3 turistas que era una diarrea, ¿no?, que eran de Uyuni, y después no hemos tenido ningún otro caso.
el embajador de Japón agarró a 2 señores que llegaron de la zona de Wuhan y los tuvo aislados durante 14 días y no presentaron ninguna sintomatología y quedó allá. Entonces, tampoco estigmatizar, porque antes eran o ahora son los procedentes de la China, ahora ya suponemos que al llegar uno de Italia, del norte de Italia, al Brasil, ahora ya estigmatizamos. No, tenemos que ver la zona y por favor, los comunicados de la OMS y del Ministerio deben ser, hemos establecido una línea crítica y vamos a sacar nosotros boletines cada 24 horas del estado de lo que es el corona, aún no teniendo pacientes, y al mismo tiempo también vamos a sacar comunicados sobre el dengue, que hemos tenido ahora una meseta. Esta semana ya está bajando, pero igual los números son grandes. Claro, es que todavía, ¿no?, queda un montón de personas que están enfermas. Nosotros tenemos previstos, Miriam, 60,000 casos al final de la temporada. Actualmente estamos en 39,000 casos y hay una depresión con este tema de la información que ustedes nos están ayudando. Gracias por haber venido. Una alegría verte. Gracias, y esperamos a ver si mañana volvemos a tener algún contacto ya teniendo la confirmación del segundo resultado. Te voy a dar la primicia. Por favor, ojalá. Me traes muchos recuerdos. Muchas gracias igualmente. Como gracias, tu mamita, muy simpática. Muchas gracias por haber venido. Continuamos. Esperar tanto tiempo, eres bienvenido. Pasando en el ámbito político, como algunos dicen, aquí en Bolivia pasa de todo y no pasa nada a la vez, pero tenemos que hablar de las posibilidades y no podemos evitar este tema porque se nos está acercando la fecha. Veamos esta nota. Muchos estaban pendientes de lo que diría, incluso pensaron que declinaría su candidatura y que apoyaría a uno de los candidatos con más posibilidades de hacerle frente al MAS. Pero nada de esto ocurrió. Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia por Creemos, apareció para presentar un spot y lanzar su candidatura. Por eso hoy se da inicio a lo que es la campaña, tanto de Luis Fernando Camacho como de Marco Pumari. Llamó mucho la atención ver solo a Pumari y todos se preguntaban dónde estaba Luis Fernando Camacho, por qué el candidato a la presidencia no fue quien hizo esta presentación o por lo menos acompañó a Marco Pumari. La presencia de Pumari en el Alto enardeció a simpatizantes del MAS, quienes arremetieron contra el lugar donde dio su anuncio. Y surge otra pregunta, ¿por qué Marco Pumari escogió la ciudad del Alto para hacer este anuncio? ¿Cuál era su intención? Tomando en cuenta que hay rencillas muy marcadas en contra de estos candidatos en esta ciudad. Analistas dicen que es una estrategia para victimizarse y recordar lo que pasó en octubre y noviembre del 2019. Estrategias pasadas de la década de los 70 o de los 80 ya no pueden aplicarse en un país donde estamos en pleno siglo XXI. Es decir, que toda esta estrategia no va a conquistar la cantidad de votos que los que lo organizaron así lo preveyeron. Simple y llanamente porque el mensaje que se dio anoche no fue el esperado por el propio votante. Luis Fernando Camacho no estuvo presente y no se refirió al anuncio que hizo Pumari, pero sí salió como acostumbra a través de sus redes sociales para condenar la actitud violenta de la gente del MAS en contra de su compañero. La manera como Creemos realiza sus anuncios y lo que pasó en el Alto, ¿será que ayuda a los candidatos a subir en las encuestas? ¿O más bien genera más rechazo como se vio en las redes sociales con críticas y memes?
Lo cierto es que con esta decisión está claro que se desbarata la posibilidad de conformar un frente único, y tal parece que los candidatos participarán de estas elecciones por su cuenta. Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta de los candidatos. ¿Reuniones ya para qué? Necesitamos de que los candidatos en este momento muestren, pues, traigan su carta en blanco de renuncia. Analistas dicen que lo más probable es que en estos comicios gran parte de la gente vote, no por los programas de gobierno, sino por quien tenga más posibilidades de ir a una segunda vuelta y derrotar al MAS. Esta noche conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Choque, y antes de hacer un análisis de lo que está pasando en la parte política, presidente, por favor, hay un anuncio importante para la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Sí, buenas noches, Miriam, un saludo cordial a ti y a toda la población boliviana que en este momento está viendo este programa. De manera inédita, el 5 de marzo, a partir de 8:30 de la mañana, nos vamos a constituir los 130 parlamentarios de distintas regiones del país a hacer esta sesión plenaria como un homenaje a esta ciudad que cumple 35 años de mucha historia, sin duda que es reconocida por los 9 departamentos. Este va a ser un cariño muy grande para todos los salteños, porque va a ser la primera vez que ustedes estén allá con una sesión histórica. Es una sesión histórica, como usted ya lo ha señalado, nunca se lo ha hecho. En los 35 años del Alto, el Parlamento jamás ha subido al Alto, no hace una sesión ni siquiera de homenaje camaral. Y eso que la Brigada Parlamentaria de la Paz es la que se encarga precisamente de hacer esto, ¿no? Sin embargo, nosotros a la cabeza y siempre enmarcado también a la normativa, estamos convocando para este 5 de marzo para que podamos sesionar los 130 parlamentarios que representamos a distintas regiones del país, ¿no? Vamos a aprobar leyes importantes, vamos a hacer reconocimientos a algunas instituciones y personalidades, ¿no?, que han contribuido durante todos estos años al crecimiento de nuestro país. Qué bien, nos alegramos mucho y evidentemente vamos a estar pendientes de cómo se va a realizar esta sesión. Gracias además por habernos adelantado esta importante noticia para la ciudad del Alto. Ahora sí, vamos a ver cómo está la parte política. Me imagino que a usted también le ha sorprendido el anuncio que anoche se ha dado a través de prácticamente todos los informativos en un horario estelar. Sí. ¿Qué opinión tiene? ¿Sobre qué, Miriam? Sobre el anuncio que ha hecho Marco Pumari anoche a través de los informativos de todo el país. Bueno, es una telenovela, ¿no?, que va a tener seguro otro próximo capítulo, que lo único que está buscando es lograr protagonismo para obtener simpatizantes, ¿no?, debido al 9% que las encuestas muestran a este binomio. Realmente es una pena que candidatos que deberían actuar de manera responsable, en primera instancia parece que se hacen la burla, ¿no?, de la población y de los periodistas, sobre todo, al poner al pendiente, ¿no?, alguna declaración que formulan hacia el resto de los ciudadanos. Cuando usted dice que estos candidatos, con lo que anoche hizo Pumari, estarían tratando de buscar protagonismo, ¿me está hablando de cálculos políticos? Parece que solamente es eso, ¿no?, desde su inicio de este binomio, ¿no? Primero recordar a la población que partieron de cívicos y ahora se han vuelto cínicos, ¿no?, porque juraron no ser parte de una elección nacional, faltaron a su juramento, luego se separaron porque alguien grabó una reunión confidencial, lo puso a conocimiento público, donde se habla de $250,000, espacios en la aduana sobre todo, ¿no? Pasó esa situación, se conciliaron y ahora pues los volvieron nuevamente, ¿no?, sobre todo para participar de un binomio denominado Creemos.
lo que nos sorprende bastante es de que si bien están juntos de manera simbólica, en la realidad los separados, ¿no? Camacho por su lado y Pumari también por su lado. Claro. Parece que no hay una buena conciliación pese a los esfuerzos que hicieron, ¿no? Dentro de su matrimonio. Ahora, ellos cuando se unieron en este proyecto cívico y, como ellos mismos dicen, lograron sacar a Evo Morales, luego anunciaron de que no iban a ser candidatos, pero después se lanzaron al ruedo en busca justamente de la silla presidencial. ¿Cómo cree usted que les pueda ir más adelante con esta postura que están tomando ahora? La verdad no creo que les vaya bien, ¿no? Porque primero Pumari se decía ser líder de Potosí, vemos en la encuesta que no tiene ese apoyo, solamente el 9% se refleja el apoyo que Camacho obtenía de Santa Cruz, ¿no? Su actuar da mucho que pensar porque al principio a ellos les pidieron, ¿no?, que se unan al resto de los partidos políticos que están en carrera electoral y no quisieron porque parece que en ese momento se sentían presidenciables, que prácticamente ya el pueblo los había dicho presidente y vicepresidente, ¿no? Pero con la encuesta que se ha mostrado realmente muestra otro tipo de percepción de la población, ¿no? Y en esa lógica ahora ellos, sobre todo Camacho, buscan, ¿no?, unir y está utilizando algunos sectores cívicos, ¿no?, para obligar a nuestros queridos dinosaurios que están participando de esta elección nacional a unirse, ¿no? Y cosa que no creo que se pueda lograr ya a estas alturas. Ahora, cuando usted dice que ellos han pasado de ser cívicos a cínicos, ellos están utilizando un eslogan que dice "la gente se respeta". Bueno, debían partir primero ellos respetándose en principio y respetando a la población, ¿no? La actitud de este candidato realmente es de provocación a la ciudad del Alto, ¿no? El día de ayer hubo algunas situaciones ajenas a los ciudadanos alteños en el cual casi hubo confrontaciones, ¿no? Debido a que el Alto aún llora a sus muertos, está pidiendo de que el gobierno se haga cargo de sus heridos y está pidiendo también la liberación de sus detenidos. No entendemos cómo un candidato de manera provocativa va precisamente a ese lugar donde es repudiado, ¿no?, por todo lo que ha sucedido en nuestro país. Bueno, él ha señalado de que van a volver no solamente a El Alto, sino que tienen derecho a caminar por todo el país, lanzando su campaña. Tienen todo el derecho, la Constitución así los señala, los respalda, ¿no? Pero tienen que entender que en este momento el Alto sigue de duelo, ¿no? Cochabamba también sigue de duelo, entonces, ¿cómo alguien puede ir a festejar cuando hay personas que estamos de duelo? Eso es lo que no entendemos. Le agradezco por haber conversado con nosotros, presidente, dar su opinión con relación a lo que ha sido noticia en las últimas horas y sigue causando polémica además en este día. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Un saludo cordial a todos tus televidentes que escuchan día a día tu programa. Gracias y buenas noches. A ver, ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, de que ha sido una provocación que Pumari dé este anuncio en la ciudad del Alto. Y estamos con Roxana Lizárraga, que es también candidata por Creemos, que me imagino tú tienes algo que decirle. Bueno, sí, lo he escuchado detenidamente al señor que antecedía la entrevista. Y Marco Pumari no ha ido a provocar a la ciudad del Alto. Le quiero contar al señor que ha hablado en ese espacio, el presidente de la Cámara de Diputados. Le quiero contar que la ciudad del Alto y todos los departamentos ahora son de todos los bolivianos. Ningún departamento tiene dueño. En el Alto tenemos un gran recibimiento. Hemos hecho un trabajo hormiga importante porque ahora con este proyecto de Creemos, la ciudad del Alto va a merecer realmente el trato que siempre se le quiso dar. Te hago un resumen.
No, ¿Crees que ha sido maltratada la ciudad del Alto anteriormente? Siempre. La ciudad del Alto ha sido maltratada durante los 14 años de Evo Morales. Puso a los muertos y nunca la respetaron. En los 14 años de Evo Morales nunca reivindicaron la lucha del gas, y después en los días que tuvimos por los temas de Sencata, este gobierno también trata de aislar al Alto, tratando de llevarse la planta de Sencata a Río Abajo, a la zona sur, para decir que el Alto no existe, ustedes no existen, entonces como ustedes causan tanto problema, mejor nos llevamos la planta de Sencata a Río Abajo y los dejamos totalmente fregados. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Creemos para la ciudad del Alto? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es esta propuesta? Nosotros ya tenemos diseñado el Parque Industrial del Alto. ¿Qué mejor ejemplo? El de la Caínco, el que hay en la Caínco y que se puede implementar en la ciudad del Alto. Hemos visto el desarrollo de Santa Cruz y eso es lo que tendrá en la ciudad del Alto. Nosotros ya tenemos el proyecto también de Puerto Seco. Vamos a tener el Puerto Seco en la ciudad del Alto. Eso es desarrollo no solamente para la ciudad del Alto. El parque industrial no solamente es desarrollo para la ciudad del Alto, ahora dime, también para la ciudad de La Paz. Claro, porque va a favorecer también a la ciudad. Entre los millones que vamos a entregar directamente desde el TGN a la ciudad del Alto por su lucha en el IDH. Tienen que salir recursos importantes, no al municipio, directamente a la ciudad del Alto, porque tienen que tener hasta la educación de nivel. Hemos visto un proyecto donde podríamos tener incluso maestros que ganen no menos de $2.000 en la ciudad del Alto, para que sean los mejores preparados y que puedan enseñar. ¿Y de dónde sacarían ese dinero? Los recursos salen del TGN, del IDH. Tú sabes que tenemos una inversión importante anual en Bolivia. ¿Por qué ese dinero quisieran ganar todos los maestros, el 2%, vamos a destinar del presupuesto para la ciudad del Alto, solo el 2%. Ya, perfecto. Y de esos detalles vamos a hablar más adelante. Más adelante cuando empecemos a desarrollar todo esto, porque queremos mostrarle cuál es la ciudad de futuro. Perfecto. O sea, ahora, que Marco Pumari no ha ido a provocar y tampoco es una dupla de cínicos. Perfecto. Como ahora, decía este presidente de la Cámara de Diputados. Que dicen las redes sociales, que ha sido una burla, porque se han utilizado a los medios de comunicación. Evidentemente ha habido un trabajo de marketing político, verdad, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Muy bien, han logrado llamar la atención, han concertado la atención, han ido a los medios en una hora, un horario estelar, y se da esta información que a todos les ha desencajado, ¿no es cierto? Primero, ¿por qué te digo? Fernando Camacho hace algunos días dijo que dejaba su candidatura en blanco. ¿Qué es la candidatura en blanco? Porque hasta ahora no la ha podido explicar. Luego Pumari aparece, pero aparece en solitario. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon en medio? Había también muchos rumores que no vamos a decirlo, pero ahora este anuncio de que estaba lanzando su candidatura, ya era que la habían lanzado, Roxana. Claro, sí. Ya la lanzaron. Entonces, este es un relanzamiento. Entonces, ¿qué está pasando? No, lo que pasa es que se presentó el binomio de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari. Se presentó ya el binomio después de las disculpas que se dieron ambos y después de haber reconocido que cometieron errores en con lo del audio. Exactamente, que cometieron errores y que esto realmente tiene que ser evaluado por la población. El admitir que tienes errores como ser humano es una característica muy importante de la persona. Simplemente que Marco Pumari estaba en la ciudad de La Paz y estaba estos días reunido con muchas dirigencias y también mi persona, te comento. ¿Tú también estabas ahí? Ya. Yo tenía que estar en la ciudad del Alto, pero yo tengo 2 niñas pequeñas y el horario era muy complicado para mí y no tenía con quién dejarlas el día de ayer realmente. Entonces no pude acompañarnos ni acompañarlo a otras entrevistas en otros medios. Pero Marco Pumari recibió ofertas, Marco Pumari recibió ofertas. Marco Pumari ha sido de alguna forma de manera indirecta, ha sido... ¿Lo han querido conquistar? Lo han querido conquistar, llevar... ¿Él ha ido a buscar? Decirle... ¿O le han buscado? Creo que le han buscado.
No es que él ha ido a buscar reuniones. Él nunca ha ido a buscar reuniones, según yo tengo entendido y según lo que yo he podido conversar sobre estos temas. Él nunca ha ido a buscar reuniones, pero sí han buscado mucho que se separe esta dupla que nace de la lucha de los bolivianos, que nace de las calles, que no nace de un gobierno ni de una persona. Nadie es la heroína en esto o el héroe, sino somos nosotros todos los bolivianos. Ahora, por eso él ha dicho de que están cansados de buscar la unidad. Están cansados de buscar la unidad porque tratamos, nosotros como creemos, un símbolo de que a nosotros no nos interesa la politiquería, la política vieja, no nos interesa estar en el aparato del Estado para robar, para hacer más de lo mismo, de lo que está haciendo. Pero ellos están tratando de buscar la unidad en torno a esta dupla, en torno a Camacho Pumari. Puede ser en torno a otra dupla, Miriam. El poner la candidatura en blanco de Camacho significaba que todos demos ese paso, que todos los bolivianos, que aquellos bolivianos que primero no tienen el respaldo que tuvieron en las pasadas elecciones, porque era el voto útil que primaba, aquellos que se aprovechaban de un gobierno de transición para quedarse, perpetuarse y prorrogarse como el MAS y quedarse con las mismas mañas del MAS, aquellos que habían fracasado en sus intentos también de otras elecciones, pongan en blanco por el país su candidatura. Claro. Y que hablemos de cara al pueblo, que hablemos de cara a Bolivia. Él ha criticado mucho a los viejos políticos, ¿no es cierto? Pero también... Y los seguimos criticando. Pero también hay una cosa, yo sé que tú no estás de acuerdo con las encuestas, ni las que hemos lanzado, me imagino que tampoco otras, ¿no es cierto? Pero en prácticamente todas les da la misma ubicación, Roxana. Primero el MAS, luego el señor Mesa, después la presidenta Áñez y después estaría Creemos. Sí, pero en este tema de las encuestas hay una manipulación importante. Yo te soy sincera, yo espero las encuestas de Jubileo y de la Universidad Mayor de San Andrés, que son las encuestas más serias, son aquellas encuestas que nos han dicho la verdad y que las que evitaron los del Tribunal Supremo Electoral que se pueda dar a conocer. Sobre el tema, yo te quiero decir que Creemos ha pedido al Tribunal Supremo Electoral casi a los días de la publicación de estas encuestas, ha pedido que nos den todas las características, todos los procedimientos, cuál ha sido la venia del Tribunal Supremo Electoral para que se emita esta encuesta, si esta encuesta bajo los parámetros que ha sido presentada ha sido aceptada, si tiene algún error, como dicen ellos, del 2 o 3%, si es cierto. Hemos puesto varias interrogantes porque no cumple con muchos de los requisitos, ¿no? Para 11 millones de personas, 11 millones de habitantes, 7 millones que votamos, casi 7 millones de votantes, encuestar a 2.000 personas es una burla. Yo te decía, el dato importante es, por cada 200.000 personas, mínimo tienes que encuestar a 385 personas, mínimo. Que sería más del 10%. No, que es más del 10%. Entonces, esto es diferente y hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no nos responde. Hasta ahora no nos responde y no nos dice, miren señores, realmente esta encuesta es válida por este motivo o no es válida por este motivo. Por eso también en mi carta de renuncia, Miriam, yo decía, ahora ¿qué va a pasar con Salvador Romero, que fue designado por la presidenta interina Yanina Áñez, con la designación de Salvador Romero, porque fue ella directamente la que lo designa, y cuál era la posición que él iba a tomar? Por eso ahora empieza este tema de las encuestas. A ver, no estamos de acuerdo con los viejos políticos, no estamos de acuerdo con la vieja política, y ni las encuestas. yo quiero robarte estos minutos por algo muy importante. Ya, cortito, por favor. El 2014 se ha abierto un proceso a Carmelo Lenz. ¿Quién es Carmelo Lenz? Fue el ex gobernador del Beni, que fue de campaña de Creemos en el Beni. Exactamente. Ahora, que ha sido perseguido por el gobierno del Movimiento al Socialismo durante todos sus 14 años que han permanecido. Le abren un proceso el 2014 por las inundaciones. Le piden un informe por las inundaciones, él no se presenta y deciden abrirle un proceso penal en la justicia. Bueno, nunca encontraron los del Movimiento al Socialismo, Miriam, algo que
pueda llevar adelante esa audiencia, y siempre esa audiencia quedaba frenada, reemplazada o prácticamente no se llevaba a cabo las audiencias, y deciden en este gobierno actual, cuando ahora nuestro Carmelo Lenz, que representa en el departamento del Beni a Creemos, lo convocan a una audiencia en un juzgado anticorrupción el día de hoy, y está siendo sometido a audiencia, en una audiencia muy dura del Ministerio Público, y sabemos que las órdenes vienen de este mismo gobierno prorroguista que está cuidando los votos en el Beni al mismo estilito nomás, al mismo estilo del movimiento al socialismo. Está sufriendo lo que sufría con el MAS, ahora con el gobierno interino. Vamos a estar pendientes de esto, Roxana, y sí, gracias por haber venido. Vamos a seguir viéndote además, haciendo así campaña. Será, así será. Gracias, gracias. Vámonos a una pausa, por favor. Está en problemas el doctor Chi Yong-chon, candidato del Frente para la Victoria, porque justamente el Frente para la Victoria le ha dado un plazo de 72 horas para que defina lo que va a hacer, si va a seguir como candidato o no, y en medio de eso ha habido un encontronazo con los líderes justamente del Frente para la Victoria y el doctor Chi. Todo por el candidato a la vicepresidencia. ¿Solamente será eso? Veamos esta nota. Fue el representante del Frente para la Victoria que anunció este jueves, y dando a su candidato presidencial Chi Yong-chon un plazo de 48 horas para que cambie de actitud, se pueda disculpar de sus declaraciones realizadas públicamente, o caso contrario renuncie a su postulación. Se ha tomado decisión el Comité Ejecutivo Nacional del Frente para la Victoria que el acuerdo político que se firmó con el doctor Chi se rompe. No hay ningún acuerdo con el doctor Chi. Si él quiere seguir con Frente para la Victoria, va a seguir, pero como un invitado, como ha sido él declarado y nosotros le hemos declarado. Si él quiere seguir en la contienda electoral con Frente para la Victoria, bueno, pues que se someta a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional. Si no, le invitamos para él que renuncie en 48 horas lo que es la candidatura a la presidencia. Fue Israel Rodríguez, representante del Frente para la Victoria, que simbólicamente rompió en Plaza Murillo lo que se firmó con Chi Yong-chon. Sí, tenemos nosotros un acuerdo que hemos firmado hace mucho tiempo, hace más o menos unos 2-3 semanas. Realmente nosotros no hemos llegado a ser muy descubiertos las faltas que ha cometido electorales el doctor Chi. Rodríguez explicó que la molestia que se tiene contra Chi Yong-chon es porque él estaría vulnerando el reglamento del partido, incluso cuando tiene denuncias de cobros irregulares. Entre esas faltas que ha cometido y que justamente reglamentan los estatutos del Frente para la Victoria es que se ha tomado atribuciones internas del partido, amedrentando a dirigentes nacionales desde el Frente para la Victoria. Ha cometido la falta de poder difundir reglamento de fiscalización económica de todos los gastos que está realizando o está cobrando. Por último, aclaró que seguirá la candidatura de Chi Yong-chon siempre y cuando este se disculpe, porque los calificó de fascistas. De lo contrario, se procederá a activar mecanismos para que este ya no sea el candidato presidencial por este partido político. Para hablar sobre lo que está pasando en el Frente para la Victoria, hoy nos acompaña el secretario ejecutivo, don Israel Rodríguez, anterior candidato a la presidencia justamente por este frente. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy agradecido por la invitación y a toda la población boliviana también. Muy agradecido por haberme y me va a escuchar esta noche, ¿no? A ver, estamos sorprendidos porque cuando el doctor Chi lanzó su candidatura, dijo que lo habían invitado, que no le habían pedido plata, habló muy bien del Frente para la Victoria y vino incluso a nuestro set a presentar hasta su candidata a la vicepresidencia, la señora Yasmín Barrientos. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora?
Bueno, la última declaración del doctor Chi fue lo que rebasó el vaso, realmente. Querer imponer una candidatura a la vicepresidencia realmente es una imposición de autoritarismo. La de Leopoldo Chuy. La de Leopoldo Chuy. Nosotros estamos en desacuerdo. Si bien ha habido un acuerdo político, no un contrato, eso le digo al doctor Chi, no ha habido un contrato, aquí no hay negociación, no es comercio de compra y venta. Aquí ha sido una firma de un acuerdo político. ¿Qué decía el acuerdo? ¿En el acuerdo se le daba carta abierta para que él coloque a todo lo que consideraba? En ningún momento habla de que él podría poner a su candidato a vicepresidente. El acuerdo político que se ha realizado es de un 50-50%. ¿A ustedes tenían la 50% de posibilidades de colocar candidatos? Exactamente, de manera democrática y legal. Doctor Chi representa un proyecto Chi, ahí está su 50%. Frente para la Victoria representa al otro 50%, entonces por ende le tocaría la vicepresidencia. Y él querer imponer una candidatura como el doctor Chuy, e incluso lo hizo desde el primer día de la inscripción de candidatos, donde él fue, y lo hizo público, él es mi candidato a vicepresidente, claro, y no respetó a la doctora Jazmín Barrientos. Exacto, la doctora también esa noche se ha enterado de lo que había pasado y no lograba entender. Paréntesis, ¿qué fue lo que pasó con Jazmín Barrientos? Realmente nosotros nos quedamos desconcertados. Doctor Chi, por una parte, a sugerencia de nosotros, se ha tomado la decisión de que vaya Jazmín Barrientos en una primera instancia. Pero llegado el momento, el día de la inscripción, cambia de opinión. La asamblea ha deliberado y ha elegido y ha ratificado a Jazmín Barrientos. Y el doctor Chi quería que se cambie de la doctora Jazmín Barrientos al doctor Chuy, pero de manera muy unilateral, muy arrogante, insistía, incluso nos amenazó con su renuncia en ese momento, y lo cual nos sorprendió a nosotros. Nosotros no podemos actuar contra la falta de ética de una persona que está actuando, doctor Chi. Por ende, nosotros hemos seguido y hemos continuado la candidatura de la doctora Jazmín Barrientos. Hemos sustituido hemos complementado su documento, que era el que le faltaba, pero lamentablemente la inhabilitaron fue el Tribunal Supremo Electoral, pero más que todo no fue solamente ella, ¿no? Fue a otros candidatos más. Y de esa instancia nosotros hemos dicho que íbamos a buscar lo que pertenece a Frente para la Victoria, que es, y hemos decidido al doctor Jaime Solís, que pero vamos a seguir. ¿Ustedes le dijeron en un principio de que querían ustedes colocar al candidato a la vicepresidencia? ¿Había ese acuerdo así clarito, escrito? Es que yo creo que un acuerdo político es un acuerdo más que todo de caballeros, de gente que tiene esos principios de poder cumplirlo. Ahora, si una persona quiere y tiene la arrogancia de poder ser muy taxativo y decir, no, aquí yo quiero mi vicepresidenta, es lamentablemente que es más que todo un problema de conducta como ser humano, una falta de principios que él no pueda cumplir. Y es por eso que esta mañana hemos tomado la decisión de poder realmente lo que ha rebalsado el vaso, hacerlo y cumplirlo. Hemos roto el acuerdo político. Desde el día de hoy tiene 48 horas el doctor Chi para pedir disculpas a la población boliviana y a los del Frente para la Victoria, o dar su carta de renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Él, si acepta y sigue en calidad y pide disculpas, va a ir en calidad de invitado. Ya no hay aquí ningún acuerdo político. ¿Eso qué significa? Es decir, ya no lo quieren más de candidato. Ya no hay más. No va a haber chance de que ustedes puedan dialogar, porque él decía, vamos a hablar el próximo lunes. Lo que nosotros queremos que en estas 48 horas decida él. Blanco o negro. Queremos que se pida disculpas y siga como candidato invitado. Aquí no hay ningún acuerdo político. Esta mañana se rompió el acuerdo político. No existe. Ya no hay el 50-50%. No existe nada. Lo que único queda aquí es de que el doctor Chi recapacite su conducta de ser humano y diga, acepto la candidatura como invitado y acepto que ustedes pongan su candidato a vicepresidente y a sus candidatos a diputados y senadores, por lo cual yo sigo como invitado y seguiré en la contienda electoral. O en este caso creo que personas que no entiendan, personas que no pidan disculpas, que no tengan esos principios y esos valores, creo que lamentablemente no solamente le vamos a juzgar nosotros, también lo va a juzgar la población en sí. Y lo que nos quedaría solamente es pedir su inhabilitación ante las instancias como es el Tribunal Supremo Electoral. A ver, en el supuesto caso de que él acepte seguir en la candidatura como invitado, ¿qué tipo de relación van a tener con ustedes? Es decir, esa relación ya ha quedado rota después de que han roto ese contrato.
Exactamente. En este caso solamente va a haber diálogos para hacer una campaña de manera eficiente y estratégica. Nada más, solamente diálogos, reuniones simples, sencillas, de acuerdos de plataformas programáticas para hacer una buena campaña, nada más. Ahora, pero hablar de acuerdos dentro de una campaña, de acuerdos de candidaturas, tanto senaturías, diputaciones, eso yo creo que ya no vamos a poder hablar. Él dijo hace algunas horas de que hay un contrato que se tiene que respetar, y es más, hace 2 días le he escrito a tu papá, que es el líder, el jefe prácticamente del partido, ¿no es cierto? ¿El dueño del partido? No. ¿El líder? Es el jefe nacional del Frente para la Victoria. Le ha dicho, a ver, jefe del Frente para la Victoria, señor Eliseo Rodríguez Pay, digo que Bolivia merece respeto y el partido político no es empresa familiar. Solicito que respete el convenio que hicimos para la elección. Sería de la vicepresidencia del Frente para la Victoria. Por fe creemos que será el vicepresidente de Bolivia. Primero, su conducta de él. ¿Qué ha pasado con su conducta? Realmente de manera unilateral y personal. Se fue al Comité Pro Santa Cruz sin ni siquiera coordinar con nosotros y aceptar de que le demos esa autorización. Se fue a la ciudad del Alto para poder denigrar y discriminar a los salteños. Se escuchan rumores y se hablan de denuncias de que se está cobrándose $20,000 a $25,000 por candidatos a diputados y senadores. Y este último, querer imponer lo que es una candidatura a la vicepresidencia, realmente ha sido el causante de lo que rebalsó el vaso y de lo que realmente nosotros hemos actuado esta mañana de romper el acuerdo político. Aquí no hay un acuerdo político. Él debería olvidarse de ese contrato que habla, porque contratos se hacen cuando se hacen negociaciones, cuando se habla incluso de dinero, se habla de una compra y venta. Aquí no ha habido ninguna compra y venta, y él mismo lo ha dicho. Es el único partido político que ha aceptado mi candidatura como doctor Chi a la presidencia. No me ha pedido ni un centavo. Y esa es la verdad. No hemos pedido ni un centavo nosotros para que sea este contrato. Lo que sí, hemos firmado nosotros un acuerdo político. Y ese acuerdo político ya se ha roto. Por ende, solamente él está en calidad de invitado. No tiene ni siquiera desde el día de hoy en poder considerar ni una candidatura, tanto a diputado, senador, ni vicepresidencia. Si él quiere seguir, que se pida disculpas y seguimos en la contienda electoral y hacemos diálogos de reuniones para poder entablar esta campaña que nos queda poco tiempo. Él ha dicho que no se va a disculpar. Y les ha recordado justamente esto que le acabo de leer. Necesito que hay que respetar ese contrato. Él no lo está respetando. Esos son los causales de que lo que ya rebalsó el vaso. Ahora, cuando tú señalas, Israel, de que ha denigrado a la gente del Alto, ¿de qué manera la ha denigrado? Tengo una publicación del Alteño, perdón por hablar del medio, pero bueno, donde se publica de que ha denigrado y ha discriminado a la gente profesional que vive en la ciudad del Alto. Él lo dijo textualmente y lo dijo: los salteños no tienen la capacidad de elaborar una tesis de un programa de gobierno. ¿Qué hace referir esa declaración? ¿No se ha referido al programa que ustedes han presentado, que evidentemente se ha confirmado que tenía plagio de Perú? Lo que pasa es de que él realmente ha generalizado a todo el pueblo alteño. No solamente ha denigrado, tal vez ha querido denigrar a los partidos opositores o los candidatos opositores. Ha denigrado a sus mismos candidatos del Alto, que nos hemos sentido ofendidos. Quien les habla es alteño. Yo me quedé ofendido, discúlpame, estimada Miriam, me quedé ofendido de que él haya mencionado a los alteños que no sabemos ni siquiera elaborar una tesis de un programa de gobierno. Entonces, por ende, esas declaraciones lastimosamente han sido pues los que ya se ha venido a llegar y que iba a romperse este acuerdo en cualquier momento. Y se lo ha hecho esta mañana. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo han aceptado a Leopoldo Chuy? ¿No les gusta? Yo creo que primero, doctor Chuy, no conocemos más que todo su historia, su trayectoria política, profesional. No le conocemos aún muy bien a él cuál es su pensamiento político, su plataforma programática, su visión de país. Es decir, que nunca ha entablado diálogo con ustedes, no ha tenido ni una reunión. No, lo que sí nos han llegado a nosotros es de que lo tenían que sí o sí presentar como vicepresidente el doctor Chi a Chuy, nada más.
desde el momento de la inscripción, porque ahí ha aparecido el doctor Chuy. Nosotros no le conocíamos bien al doctor Chuy. Fue candidato a la vicepresidencia por Pambol. Claro, en la anterior elección. Candidato de otro partido político, pero con nosotros, con Frente para la Victoria, no se acercó. Nos llamó su representante y nos dijo que él quiere ser candidato a la vicepresidencia. Pero, a ver, nosotros no podemos hablar de una candidatura sin ni siquiera saber que nuestra candidata está inhabilitada. Ahí estamos hablando de una mala fe, de que queremos jugar con las personas. Nosotros no podemos poner a la cabeza al doctor Chuy teniendo inscrita a la doctora Jazmín Barrientos. Sí. Y entonces ahora, no podemos hacer eso, ¿no? Lo que le molestó también al doctor Chuy es que ustedes lo hayan sugerido a este señor, ahorita se me fue el nombre, al de Santa Cruz, Jaime Solís. Jaime Solís. ¿Por qué le ha molestado aquello? No sabemos su actitud, creo que más que todo es por tema de su forma de ser del doctor Chi. Es una persona muy prepotente, no lo digo yo, lo dice toda su gente de entorno que ha trabajado anteriormente del PDC, lo dice la doctora Paola Barriga, lo dijo la última vez la doctora Jazmín Barrientos. Creo que aquí su falta muy grave del doctor Chi es su actitud, su forma de ser como persona. Es una persona muy intolerable, es una persona que realmente creo que le falta un poco más de respeto, de cabalidad, en dónde está pisando y cuáles son los principios de cada organización política y de él también. Creo que él no se pone en lugar de calidad de invitado, sino creo que se está queriéndose poner en calidad de un fundador de un partido político. La última consulta que te hago, Israel, ¿están ustedes dispuestos a quedarse sin candidato a la presidencia y no ir a las elecciones después de todo lo que han pasado? Nosotros vamos a seguir en la contienda electoral. ¿Sin candidato a la presidencia? Vamos a sustituir a nuestro candidato a presidente. Una vez que renuncie el doctor Chi, vamos a sustituir a nuestro candidato a presidente. Si hemos optado por esta decisión, ha sido más que todo por la dignidad que tenemos como partido político. No se puede pisotear una dignidad, lo que lo ha hecho el doctor Chi. Incluso nos ha querido decir que este es un clan familiar, que lo demuestre. Israel. Incluso habla de dinero. Esta mañana habló en un medio y lamentablemente habló una mentira. Me dijeron que me pagaron a mí $1 millón. Quiero ¿No que le lo pagado? demuestre el doctor Chi. ¿Quién no le han fue? pagado. Pero usted quiero que me diga quién fue. Pero usted tiene para más adelante que contar cómo es eso de que el entorno del doctor Chi estaba cobrando también por diputaciones y senaturías, ¿no es cierto? Yo tengo en su momento que hagan la denuncia correspondiente, yo voy a hacer la aclaración correspondiente, quién y de dónde vienen esas acusaciones de la venta o de cobro de venta de $25,000. El doctor Chi esta mañana habló de $1 millón, que me diga, yo voy a hacer una denuncia a él también para que él aclare de dónde dice que yo he recibido $1 millón, o como dice el doctor Jaime Solís, le pagó dinero. A ver, quiero que me diga de dónde y cómo dice esa denuncia públicamente. A ver, ¿y tienen ya ustedes al candidato para reemplazar al doctor Chi? Tenemos nuestro candidato a la presidencia que va a reemplazarlo a él, pero por estrategia política yo creo que es muy prematuro para poder hablar. Pero sí se quedaría Jaime Solís a la vicepresidencia. Jaime Solís, por respeto a los militantes y simpatizantes, lo estamos dejando en statu quo hasta el día lunes. Queremos esperar la respuesta del doctor Chi de manera formal y oficial estos días, es 48 horas. Que se cumple el sábado, ¿no? Que se cumple el sábado y el día lunes a primera hora vamos a hacer conocer la posición de Frente para la Victoria. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Miriam. Un gusto pues estar aquí. Muchas gracias. Ya volvemos. Ayer Santa Cruz ha estado de aniversario, la ciudad de Santa Cruz, más de 450 años de un trabajo esforzado con mucha historia, y la industria azucarera tiene mucho que ver justamente con este desarrollo de Santa Cruz. Hoy tengo el gusto de conversar con don Miguel Napoleón Montero, que es el presidente de los cañeros en Santa Cruz, que está acompañado ahora, le he escuchado decir, de su yunta, el ingeniero Fernando Aníbal García, que además es escritor, catedrático. Él ha escrito esto de la industria azucarera justamente en nuestro país. ¿Cómo están? Bienvenidos, don Miguel. Buenas, gusto de saludarla. Solamente una precisión. En realidad soy el director de Relaciones Externas de la Corporación Unagro, una de las empresas productoras de azúcar, alcohol y ahora productora de energía. Exacto. Pues aquí estamos al día siguiente de un día que es importante, icónico en la vida
de Bolivia, yo creo, porque es el día que nace Santa Cruz y es el día en que nace la caña de azúcar. Cuando llegó Ñuflo de Chávez, trajo en su morral la semilla de caña, la plantó y al año le escribió una carta diciendo: dase en esta tierra abundantemente la caña y de ella podemos vivir. Y desde ese día nace la historia de la caña, pero además, según las fechas, llegó un día de carnaval. ¿Ah, sí? Y como en Bolivia en ese momento no existía Bolivia, ¿no? En ese momento no había carnaval, también nace el carnaval. Claro. Qué y interesante. otras cositas que le vamos a ir contando en el camino. Muy bien, muchísimas gracias, gracias. Ingeniero, usted que ha escrito esto, a ver, perfecto. Llega con Ñuflo de Chávez, la caña, da en Santa Cruz, poco a poco van haciendo parte de la historia y también de la economía de Santa Cruz, ¿no es cierto? La producción cañera. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Realmente es así. Cuando Ñuflo de Chávez llegó por primera vez a esta región y fundó Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra ahora San José de Chiquitos, pues bastante cerca, trajo la caña de azúcar. Se ha sembrado la caña de azúcar, pero no solamente era caña de azúcar, sino que al sembrar caña de azúcar estaba sembrando sociedad. Porque desde ese momento la caña de azúcar, o el cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar, significó la generación de una cultura. El hecho de la producción azucarera en el oriente boliviano se ha transmitido de generación en generación y ha ejercido una fuerte influencia en la cultura del oriente boliviano hasta el día de hoy. ¿De qué manera ha ejercido influencia? Estábamos hablando de historia, de economía, de cultura, porque es decir, mucha gente que vivía justamente de la producción en el campo, cuando llega a meterse en esto de la producción cañera ha cambiado, obviamente, hasta su visión de mundo. Solamente un par de puntualizaciones que creo que son interesantes. Cuando llegaron los españoles vinieron solos, acompañados con indios desde Asunción, pero vinieron sin esposas. Ellos procrearon acá, se unieron con nuestros ancestros, con nuestras mamás, con nuestras abuelas, y de ahí nació esta raza mestiza que somos los cruceños. Pero también cuando ellos llegaron y vieron que en las chozas las ventanas y puertas eran pequeñas, dijeron los españoles: ahí vive gente muy chiquita. ¿Cómo? Y desde ese día somos chiquitanos. Ah, de ahí viene lo de chiquitano, qué interesante. Ñuflo nos trajo cultura y nos trajo historia. Qué interesante lo que usted me acaba de contar, esto para muchas personas que evidentemente no conocemos a ciencia cierta cómo se ha generado toda esta historia que tiene que ver, que tiene como punto principal la producción de la caña en nuestro país y en el oriente boliviano. A ver, ingeniero, ¿qué más me puede usted contar de detalles que tienen que ver con la historia en torno a este tema? Sí, hay varios hitos históricos o acontecimientos que tenemos que marcarlos, resaltarlos, que han ocurrido en la historia cruceña. Por ejemplo, Santa Cruz se fundó el año 1561, ese dato es conocido por Ñuflo de Chávez. Sin embargo, el año 1568, cuando Ñuflo de Chávez muere, se produce la primera exportación de tecnología de los cruceños. ¿De los cruceños? El año 1568 ya exportaron tecnología azucarera a Paraguay, y no era una tecnología cualquiera, era la tecnología de la época. ¿Cómo sucedió esto? Cuando Ñuflo de Chávez fundó Santa Cruz en 1561, un ayudante de él, que era uno de sus capitanes, lugarteniente, era el capitán Juan de Garay, que le ayudó a formar la ciudad, a trazar las calles, la plaza, a hacer el ordenamiento urbano de la Santa Cruz de esa época. Sí. Cuando Ñuflo de Chávez muere en 1568, Juan de Garay no se queda en Santa Cruz, sino que se va a Asunción con un grupo de personas
y entre ellos se lleva de Santa Cruz un maestro azucarero especializado en la elaboración de azúcar. Se lleva la tecnología de las pailas, la forma de hacer melado, la forma de hacer el control de calidad, los métodos de siembra. La caña tiene que sembrarse de esta manera, se siembra la distancia de los surcos, la profundidad de la tierra, cómo se combaten las plagas. Toda esa tecnología la llevó en manos de un maestro azucarero y de muchas herramientas a Asunción. Posteriormente, Juan de Garay, pasaron los años, de Asunción se va más al sur y funda Buenos Aires. Entonces, quien fundó Buenos Aires fue alguien que estuvo antes aprendiendo cómo se funda una ciudad de Ñuflo Chávez. Pero no solamente eso, lo más interesante es que se lleva tecnología de Santa Cruz. Ese es uno de los hitos importantes que no se conoce. En ese momento Santa Cruz era, digamos, podemos decirlo, una de las potencias azucareras del Río de la Plata. Exacto. En ese momento. Porque vendían... Otro dato. Para el año 1620, Santa Cruz ya era una región azucarera, producía azúcar en grandes cantidades y su producción era destinada a los mercados de Potosí. Se llevaba hasta Potosí a lomo de mula, no había otra manera. ¿Por qué Potosí? Porque Potosí era la ciudad más rica del planeta. Era una urbe donde todos con quien querían relacionarse a través de los negocios, ¿no? Era la forma de traer dinero, capitales, y era la manera de progresar. Entonces era un mercado importante donde Santa Cruz podía exportar su azúcar. Se dice exportar porque salían fuera de la provincia de Mojos, donde gobernaba Ñuflo Chávez o la Santa Cruz de antes, ¿no? Y en ese momento, en el año 1620, uno de los ingenios azucareros más importantes de Santa Cruz, el más grande de donde tenemos noticia, era el ingenio de la señora Catalina Polanco. Era la señora que dirigía la producción azucarera del ingenio azucarero más importante de toda la región. En una época donde el conquistador era un hombre, donde el que dirigía la economía de un pueblo era un hombre, donde el que gobernaba era un hombre, donde el que abría calles y caminos era un hombre, en ese momento quien hacía todo eso en Santa Cruz era una mujer, la señora Catalina Polanco. Ese es un dato de color porque es poco conocido. Esto lo hemos encontrado en los archivos históricos de Sucre y tenemos hasta la firma de la señora. Y no solamente eso, la señora nos dejó, como era mujer, era tan ordenada que nos dejó una contabilidad, un inventario de todos los bienes que tenía. Se sabía cuánto se pagaba a los afreros, sí, a los peones, cuánto gastaba en el arreglo de los carretones, cuánto se gastaba en la compra de caña, a cómo vendía su azúcar, y nos deja las planillas de pago que se hacían los peones. De ahí tenemos el dato de que en ese momento en Santa Cruz no se utilizaban esclavos negros como lo hacían en Brasil, como lo hacían en Perú, como lo hacían en Cuba y como lo hacían en todas partes. Qué interesante. En Santa Cruz nunca han existido esclavos negros en la producción azucarera. Y eso se puede demostrar. No ha sido una ciudad esclavista, sino más bien la economía se manejaba de otra manera a través de la mano de obra pagada. Al principio se trabajó con mano de obra indígena porque eran los indígenas de encomienda. Claro. Eso está claro. Cuando los indígenas de encomienda, a través de las ordenanzas de ese momento, ya no habían indígenas de encomienda, entonces empezaron a utilizarse mano de obra pagada y ahí aparece la figura del camba, que era el peón que venía de lejos y se le paga 2 pesos por jornal para que empiece a cortar caña. Ese dato es importante porque es el primer registro que hay de la palabra camba. Porque se ponía como apellido cuando no se sabía. Identificarlo, sí, al trabajador decía camba del norte, camba del sur, camba de Porongo. Claro. ¿No? Entonces era un denominativo al hombre rural, al campesino. Yo siempre supe que camba venía del guaraní de cambá, que quiere decir amigo. Sí. Es probable que tenga una relación con ese término, pero en este registro ella escribe y dice el camba del norte, el camba del sur, el camba del este, del oeste, para identificar el lugar de origen del trabajador. Don Miguel. Y así mismo vemos que existe para esa época lo que se llama la división del trabajo.
porque se hacía una distinción, la señora hacía, se nota en su documento, había un equivalente a gerente, que era el mayordomo, habían los peones, habían los que trabajaban en la molienda, los maestros azucareros, tenía un organigrama de su empresa, entonces se hablaba de lo que es la distribución del trabajo. Mucho antes que Adam Smith saque sus famosas teorías, en Santa Cruz ya se veía, se perfilaba como una sociedad precapitalista, y esto es todo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento en Brasil se producía azúcar, pero a través de esclavos. Claro, que era otra algo forma. Absurdo pensar que en esa época se produzca azúcar sin esclavos. Sin embargo, los cruceños lo hacían. ¿Por qué razón? Porque Santa Cruz era una sociedad pobre y no podía comprar esclavos negros. No tenía los medios ni los recursos. Un esclavo negro en ese momento en el puerto de Buenos Aires por contrabando costaba 500 pesos de la época. Que era una fortuna, 400 pesos era lo que recaudaba un ingenio azucarero cruceño en todo ese año, era una toda una zafra de 4 o 5 meses. Entonces ahora, no había manera, no se podía justificar la compra de un esclavo. Gracias, ingeniero, por todos estos datos. Realmente, qué cortito se nos ha quedado el tiempo. No sabía cuánto tiempo estamos de entrevista, pero me interesa saber ahora, ya concretamente, UNAGRO, sus proyecciones, lo que está haciendo, cuáles son los planes a corto y mediano plazo, por favor, don Miguel. Bueno, nosotros tenemos un poco más de 45 años de existencia. La crea un prohombre cruceño, un visionario, como fue don Roberto Barberí. Ve que a final de los años 60 iba a haber una escasez de azúcar y decide construir un ingenio, y a ese fin crea una metodología que hasta ahora persiste. Habiendo la gente que había venido de todas partes del país en el programa de gobierno del Plan Boján, él agrupa a estas personas en cooperativas, asociaciones, y los ayuda a cultivar caña. Y después, con ellos, 1.500 familias más o menos, construye el ingenio azucarero UNAGRO. Han pasado mucho tiempo. La primera zafra, el año 76, una molienda de 4.000 toneladas día, ahora son 24.000 toneladas las que se muelen. Hemos dejado de ser solamente una agroindustria para hacer azucarera, ahora somos una industria energética, producimos no solamente azúcar y alcohol, sino etanol y energía eléctrica. Y la proyección hacia el futuro es hasta donde dé nuestra imaginación y las necesidades del mercado. Y realmente la población se lo agradece mucho, les agradece mucho todo el esfuerzo que se hace. Además, este intento de seguir avanzando y de seguir creando industria y mejorar la economía, no solamente de la región, sino a nivel país. Don Miguel, le comprometo a que podamos conversar más adelante, en otra oportunidad, de todos estos planes y proyectos que tiene UNAGRO ya concretamente para que el país sepa lo que están haciendo. ¿Le parece? Me parece, está bien. Todos los ingenios hemos acordado, inclusive para buscar de qué manera se conozca el aporte de la cultura, a la economía, a la nacionalidad de la producción azucarera, y estamos trabajando sobre el establecimiento de un parque temático sobre la caña qué interesante. Y la industria del azúcar. ¿Sí? Eso va a ser muy lindo. Eso va a ser muy lindo, porque eso además va a generar también una industria turística importante, ¿no es cierto?, especialmente en Santa Cruz. Gracias, don Miguel, por haber conversado con nosotros, y también a usted, ingeniero García. Gracias por esos datos históricos que nos han hecho retroceder tantos años para ver lo que han hecho. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, gracias. Que le vaya muy bien. Ya lo sabe, tenemos una cita importante entonces este sábado, 21 horas, por el peso welter. Nada más por ahora, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en próximas horas, por favor. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no